No soy de los que creen fácilmente en cosas raras, y mucho menos en historias de fantasmas. Llevo más de 12 años trabajando como conductor de autobús en San Nicolás de los Garza. Y créeme, he visto de todo. Gente ebria, peleas, robos. Pero nada, absolutamente nada, me había puesto los pelos de punta como lo que viví esa semana. Sigo dándole vueltas, preguntándome si lo imaginé, si me estoy volviendo loco, o si de verdad me topé con algo que escapa a cualquier explicación lógica. Y por más que intento olvidarlo, hay noches en que aún sueño con ese rostro. Todo comenzó un martes, en la última vuelta de la ruta. Eran como las 11:45 p.m. y llovía bastante. Yo ya venía de regreso con pocos pasajeros, todos callados, medio dormidos. Cuando pasé por la avenida Universidad, justo frente al Panteón Municipal, vi a un tipo parado bajo la lluvia. No tenía paraguas, pero parecía no importarle. Vestía una gabardina oscura y un sombrero negro, de esos viejos, como de los años 50. Lo que más me llamó la atención es que, cuando subió, su ropa estaba completamente seca, como si no hubiera estado afuera. No dijo nada, no saludó. Solo entró, caminó hasta el fondo del camión y se sentó. No pensé mucho en eso al principio. Hay gente rara, sobre todo a esas horas. Pero cuando terminé la ruta y apagué las luces del bus para hacer la limpieza rápida de fin de jornada, noté algo que me hizo frenar. En el asiento donde ese tipo se había sentado había manchas oscuras, como si alguien hubiese derramado vino tinto o sangre. Me agaché para ver mejor y, sí, el olor era fuerte, metálico. Toqué con un papel y confirmé. Era sangre fresca. No había nadie más en esa parte del bus, y las cámaras, cuando las revisé más tarde, no mostraban a nadie sentándose ahí, como si el tipo nunca hubiera subido. Lo tomé como una coincidencia extraña. Me lavé las manos y no quise pensar mucho. Pero al día siguiente, a la misma hora, frente al mismo panteón, el hombre estaba allí otra vez, parado, inmóvil, bajo la lluvia. Y otra vez subió, con la ropa completamente seca. No me saludó, no miró a nadie, no pidió parada. Solo se sentó en el mismo asiento del fondo. Y nuevamente, al terminar el turno, las manchas de sangre estaban ahí. Si estás viendo este video, dime en los comentarios de qué ciudad lo estás viendo y qué hora es allá ahora mismo. Y si este tipo de historia te atrapa tanto como a mí vivirla, suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. La tercera noche ya no pude hacerme el tonto. Lo esperé con una mezcla de miedo y ansiedad. Mismo lugar, misma hora, misma lluvia. El tipo apareció como si siguiera un guión. Subió sin decir nada, seco como si viniera del desierto, y caminó hasta su asiento de siempre. Yo lo miré por el espejo retrovisor durante todo el trayecto, esperando algún movimiento, alguna señal. Pero el tipo no parpadeaba, ni siquiera parecía respirar. Lo más raro era que los otros pasajeros, pocos como siempre, no reaccionaban a su presencia. Era como si solo yo lo viera, como si fuera una escena montada solo para mí. Esa noche decidí quedarme en el autobús más tiempo. Esperé que todos bajaran, apagué las luces y caminé hacia el asiento del fondo con el corazón golpeando fuerte. Las manchas seguían allí, pero esa vez estaban más marcadas, como si hubieran goteado desde las mangas del hombre. El piso tenía pequeñas salpicaduras, como si algo hubiera sangrado sin parar. Me agaché con la linterna del celular para ver mejor, y ahí fue cuando vi una cosa que todavía no entiendo. Las gotas de sangre formaban una especie de línea, una línea que iba desde el asiento hasta la puerta trasera y se detenía ahí, como si él se desvaneciera justo al bajar. Ya no dormí esa noche. Repetí el video de seguridad una y otra vez, y nada, ni rastro del tipo. Nadie subía en esa parada, ninguna figura extra en el video. Pero yo lo vi, 3 veces, lo mismo cada noche. A la mañana siguiente hablé con un compañero de trabajo, intentando sonar relajado como quien cuenta algo curioso. Me miró raro y solo dijo que esa ruta a veces tenía cosas. No quiso explicar más, lo dejé pasar, pero esa noche tomé una decisión. Si volvía a aparecer, le iba a hablar. Iba a enfrentar al tipo. Tenía que entender qué estaba pasando, aunque me costara el alma. Y así fue. 4ª noche. Viernes. Llueve. Lo veo. Está ahí, como si supiera que lo espero. Cuando sube me fijo bien. De sus mangas, justo por el borde, caen gotas oscuras, espesas. No hay heridas visibles. Nada. Solo esas gotas que no dejan de caer, como si sangrara por dentro. Esta vez no lo dejo llegar al fondo. Me paro en seco y le hablo. Le digo que pare, que quiero saber qué está haciendo, quién es. Él se detiene, levanta un poco la cabeza y me mira. Y en ese instante te juro que sentí un frío que no venía de la lluvia.
Era algo más profundo, como si el aire del autobús se congelara solo alrededor de él. Nunca voy a olvidar la forma en que me miró. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin pupilas, como pozos vacíos, y aunque no abrió mucho la boca, me dijo algo que me dejó paralizado. Solo 3 palabras: nadie puede ayudarme. Su voz era seca, profunda, como si viniera de debajo de la tierra. No gritó, no parecía enojado, solo resignado, como si ya hubiera intentado todo. Luego bajó la cabeza, dio media vuelta y caminó lentamente hacia la puerta trasera. Cada paso dejaba un goteo en el piso. Cuando se detuvo en la salida, hubo un silencio tan fuerte que sentí que mis oídos zumbaban. La puerta se abrió sola, aunque yo no la toqué. Él bajó, y cuando sus pies tocaron el suelo, un charco de sangre se formó al instante justo en el borde de la escalera. Pero ahí se detuvo. No chorreó al piso, no siguió su camino. Se quedó ahí, como si la sangre no pudiera ir más allá del autobús. Yo no sabía qué hacer. Quedé quieto mirando la mancha, esperando que algo más pasara. Pero no pasó. Solo quedé con ese silencio, el ruido de la lluvia afuera y la sensación de que algo acababa de romperse en mí. Esa fue la última noche que lo vi. No volvió más. La siguiente semana pasé por la misma ruta, a la misma hora, con el mismo clima, esperando en parte no volver a verlo, pero también con una extraña necesidad de entenderlo. Nada, nadie. El asiento seguía manchado, y aunque limpiamos varias veces, esa zona quedó con una sombra, como si algo se hubiera impregnado en el material. Mis compañeros empezaron a notar el olor también, aunque nadie quiso hablar mucho del tema. Algunos decían que yo estaba obsesionado, otros que solo necesitaba vacaciones. Pero yo sabía lo que vi. Busqué noticias, pregunté en la base, incluso hablé con un par de trabajadores del cementerio cercano, pero nadie sabía de alguien así. Nadie con sombrero, nadie con gabardina, nadie que hubiera muerto recientemente en esas condiciones. Fue como si nunca hubiera existido, pero yo lo vi. 4 noches seguidas, siempre igual, siempre con esa mirada muerta y la sangre que nadie más podía explicar. Hasta hoy me pregunto si eso fue real o si algo se metió en mi cabeza. Pero cada vez que alguien se sienta en ese asiento, siento una punzada en el estómago, como si algo todavía estuviera ahí, esperando. Después de lo que pasó, me volví más reservado con los pasajeros. Empecé a evitar mirar por el espejo retrovisor demasiado tiempo, por si acaso lo volvía a ver ahí sentado. A veces, cuando llueve fuerte y paso frente al panteón, tengo que controlar la respiración para que no se me dispare el corazón. Sé que suena exagerado, pero hay cosas que te marcan, aunque no quieras. No necesito verlo otra vez para saber que algo sigue ahí, pegado a esa parte del autobús, como una presencia muda que solo yo percibo. Lo más aterrador es que nunca supe si quería ayuda o si simplemente quería ser visto. Una madrugada, uno de los mecánicos me llamó porque el sistema del bus estaba fallando. Me dijo que había una interferencia en las cámaras, como si algo las bloquease justo en el último tramo de la ruta. Le dije que revisara el tramo frente al panteón y se quedó callado. Luego solo dijo: ¿cómo sabías? Le conté por encima lo que había pasado sin muchos detalles y su reacción no fue de burla. Solo me dijo que había oído cosas, que en ese panteón, hace años, encontraron a un hombre tirado con la garganta rota y los brazos llenos de cortes, como si hubiese intentado sacar algo de adentro. Nunca encontraron a nadie más relacionado. Eso me dejó mal. No quería saber detalles, pero tampoco podía dejar de buscarlos. Empecé a leer foros, a revisar casos sin resolver y encontré una noticia de hace como 20 años. Un hombre que trabajaba en funeraria, aparentemente mentalmente inestable, que desapareció después de decir que los muertos querían salir. Nadie supo más de él, pero lo último que alguien lo vio fue saliendo de ese cementerio, con una gabardina y sombrero negro. Me quedé helado. No había foto en el artículo, solo una descripción, pero encajaba demasiado bien. El nombre no me decía nada, pero sentí que tenía algo que ver. A veces me pregunto si lo que vi fue un reflejo de ese hombre, un residuo de lo que quedó de su mente, o tal vez algo más, un aviso, una advertencia. El hecho de que me haya hablado, aunque fuera solo una vez, me dejó pensando en por qué yo, por qué no otro chofer, por qué mostrarme la sangre, por qué las cámaras no lo registraban. No sé si estoy maldito o si solo tuve la mala suerte de ver algo que no debía, pero desde entonces, cada vez que alguien me cuenta algo raro en su trabajo nocturno, escucho. Porque ya no soy el tipo que se ríe de historias de fantasmas. Ahora soy el que las cuenta. Un día, ya mucho tiempo después, vino una supervisora nueva a revisar el estado del autobús. Yo ya no usaba el mismo vehículo desde que pedí el cambio de unidad,
pero ella insistió en hacer una limpieza profunda de toda la flota. Cuando le tocó revisar ese bus, al rato me llamó por radio. Estaba incómoda. Me dijo que había un asiento que olía extraño como a metal oxidado y que había una mancha vieja que no salía con nada. Era el mismo asiento. Le dije que no se preocupara, que eso siempre estuvo así. Ella solo hizo un silencio largo y dijo: «Qué raro», parecía reciente. Esa misma noche soñé con él por primera vez. En el sueño estaba en el autobús igual que siempre, pero yo era el único a bordo. Llovía y él venía caminando por el pasillo, más despacio que nunca. Sus manos sangraban más que antes, goteando fuerte, pero esta vez no decía nada. Solo me señalaba con la mano ensangrentada. Cuando me desperté, tenía el corazón acelerado y la sensación de que alguien me estaba mirando desde la puerta. Revisé todo el departamento, pero no había nadie. Aún así me quedé despierto hasta que amaneció con todas las luces encendidas. Desde entonces, aunque ya no lo he visto en persona, hay momentos en que siento que algo sigue conmigo. A veces escucho pasos al fondo del autobús cuando estoy solo. Otras veces siento un olor metálico que aparece por segundos y luego desaparece. No le he contado todo esto a mi familia, porque sé cómo suena, pero cuando tengo turnos nocturnos rezo en voz baja, como costumbre. No sé si sirve de algo, pero es lo único que me calma. Nunca más volví a ver manchas como aquellas, pero el miedo, ese no se fue del todo. Lo peor es esa sensación de que no se terminó, que cualquier noche al pasar de nuevo por ese tramo lo voy a volver a ver de pie, esperándome como si nada. Sé que si eso pasa otra vez no voy a ser capaz de preguntarle nada. No quiero saber más, no quiero verlo, pero algo dentro de mí me dice que él no quería hacer daño, que solo quería que alguien lo mirara, que alguien supiera que estuvo ahí. Pero si nadie puede ayudarlo, ¿por qué a mí? ¿Por qué mostrarme todo eso? Hasta hoy no tengo respuestas. Solo tengo el recuerdo, las manchas que nunca salieron y la certeza de que hay cosas que no deberían cruzarse con nosotros. A veces pienso que si no lo hubiera enfrentado, tal vez seguiría apareciendo. Tal vez solo necesitaba un momento para hablar, para decir esas 3 palabras y desaparecer. Pero esa noche cambió todo. Desde entonces, ningún otro conductor ha reportado nada en esa ruta. Nadie más ha visto al hombre del sombrero, ni se han quejado de olores extraños o manchas persistentes. Solo yo. Es como si todo eso hubiera estado dirigido exclusivamente hacia mí, como si por alguna razón me hubiera tocado cargar con esa memoria. Un compañero, al que por fin le conté todo, me dijo que hay entidades que se aferran a rutinas, que repiten sus últimos momentos una y otra vez, esperando que algo cambie. Yo no sé si creo en eso, solo sé que él subía a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma mirada vacía. Y lo más perturbador es que, aunque ya no lo veo, a veces siento que no se fue del todo, como si se hubiera quedado pegado a mí, no al autobús. Un peso que llevo sin querer, como un testigo que nadie pidió ser. Nunca quise que este relato se convirtiera en una historia para asustar a otros. Solo necesitaba sacarlo de mi cabeza, escribirlo y tal vez encontrar a alguien más que haya pasado por algo parecido. No busco atención, no inventé nada. Todo lo que conté pasó en esas 4 noches y hasta hoy no tengo ninguna explicación lógica. Nadie puede ayudarme. Eso me dijo. Tal vez solo repetía lo último que dijo en vida, o tal vez era una advertencia para mí, para que no intentara entender, para que no me metiera más. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de un cementerio, bajo el volumen del radio y miro bien a los lados. No importa si es de día, no importa si hay gente. Siempre busco un sombrero oscuro entre las sombras, porque si lo vuelvo a ver, no voy a parar, no voy a dejarlo subir. Y si lo hace, no pienso mirar atrás, porque hay cosas que deben quedarse en su sitio. Y esa cosa nunca debió subirse a mi autobús. Yo no suelo atender sin cita, sobre todo los sábados, que son los días más movidos en el salón. Pero aquella tarde hacía un calor insoportable y una de mis clientas había cancelado en el último minuto. Estaba a punto de cerrar para almorzar cuando ella entró. No sé explicar muy bien, pero la energía en la sala cambió en cuanto cruzó la puerta. Era una mujer delgada, pálida, con el cabello largo y liso, teñido de preto azulado. Tenía un vestido largo, simple, pero no parecía descuidada. Apenas fuera de lugar. Me pidió un corte rápido. Dudé, pero acepté. Desde el principio algo me incomodó. Caminaba con pasos cortos, sin levantar la mirada del suelo. No me miró a los ojos en ningún momento. Lo más extraño fue que evitó por completo el espejo frente a la silla. Me pidió con voz bajita que tapara el espejo con una toalla. Le pregunté si le molestaba algo, si prefería otro espacio más privado,
pero me dijo que solo no quería ver su reflejo. Pensé que quizá tenía algún tipo de ansiedad o trauma. No sería la primera vez que alguien llega al salón en un mal momento. Cuando comencé a desenredar su cabello, noté que tenía 2 marcas simétricas detrás de las orejas. Pequeñas cicatrices finas, recientes, como de una microcirugía. Me congelé unos segundos sin saber si preguntar. Ella se dio cuenta de inmediato y se tensó. Me dijo que no tocara esa zona, que era muy sensible. Su tono no fue grosero, pero sí urgente. Continué con cuidado, evitando la zona, pero mi cabeza ya estaba a 1000 por hora. Nadie se opera justo detrás de ambas orejas sin una razón muy específica. Intenté mantenerme profesional, pero algo no cuadraba. Pasados unos minutos, mientras cortaba las puntas, empezó a hacerme preguntas personales. Primero normales, como si yo vivía cerca o cuántos años tenía el salón. Pero después empezó a preguntar cosas raras. Si yo vivía sola, a qué hora abría y cerraba el local, si tenía cámaras de seguridad, si alguien más trabajaba conmigo o si solía quedarme. Después del cierre, le respondí con evasivas, intentando parecer ocupada. La forma en que me miraba en esos momentos era inquietante, como si estuviera evaluando algo más allá de lo que decía. No parecía curiosidad inocente. Intenté no mostrar que estaba incómoda, pero ya no quería estar sola con ella. Miraba de reojo la puerta principal y pensaba en qué momento otra clienta entraría o si alguien pasaría por la calle y vería que estábamos ahí. Pero el calor era sofocante y el ambiente afuera estaba tan callado como adentro. Ella no sudaba ni se movía mucho, solo seguía ahí, rígida, haciendo preguntas, con las manos apretadas sobre sus piernas. Cada vez que las aflojaba se le veían temblores leves en los dedos, como si contuviera algo, o como si estuviera al límite. En un momento, mientras le recortaba el flequillo, noté que tenía los ojos húmedos. No lloraba, pero había algo raro en su expresión, como si estuviera aterrada y al mismo tiempo tratando de mantenerse firme. Pregunté si se sentía bien. No contestó, solo dijo en voz muy baja: «Me están buscando». Fue tan rápido que pensé haberlo imaginado. Al segundo se corrigió: «Quiero decir, estoy buscando un nuevo comienzo». Ahí supe que algo no estaba bien con ella y que probablemente no era un simple corte lo que venía a buscar al salón. Terminé el trabajo sin hacer más preguntas, solo queriendo que se fuera pronto. Cuando apagué la secadora y le dije que estaba lista, ella se levantó de inmediato como si hubiera estado esperando esa señal todo el tiempo. Fue al mostrador, pagó en efectivo, más de lo que costaba el servicio, y dejó una propina generosa. Yo le agradecí por costumbre, pero antes de salir se detuvo en la puerta, me miró de lado, sin alzar del todo la cabeza, y dijo en un tono que aún me cuesta sacar de la mente: «Ten cuidado, hay personas peligrosas por ahí». Y luego se fue, caminando igual que entró, como si quisiera no ser notada. Me quedé parada varios segundos en completo silencio, con un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Fui hasta la silla para recoger los restos de cabello y fue ahí cuando lo vi. Un pequeño objeto metálico del tamaño de un grano de arroz, justo donde ella se había sentado. No parecía una pieza común. Tenía un aspecto liso, demasiado pulido para ser algo que se le cayó del bolso. Lo recogí con una pinza y lo puse sobre una toalla blanca para examinarlo. No tenía inscripciones, pero reflejaba la luz de una forma rara. Algo en mí decía que no debía tocarlo directamente. Durante el resto del día no pude dejar de pensar en eso. Guardé el objeto dentro de un pequeño recipiente plástico que usamos para horquillas y lo escondí en el cajón del mostrador. Cerré temprano, mucho antes de lo habitual. Me sentía rara, como si estuviera siendo observada. Esa noche en casa, revisé el objeto de nuevo bajo una lámpara. No tenía bordes, no se abría, no tenía nada visible. Pero al dejarlo sobre la mesa, noté que hacía una especie de zumbido bajito, casi imperceptible. Me pegué para escuchar mejor, pero al acercarme demasiado, el sonido desapareció. No le conté a nadie. Me parecía tan absurdo que hasta yo dudaba de lo que estaba viendo. Pensé en tirarlo, pero algo me decía que debía esperar, al menos un día más. A la mañana siguiente revisé las cámaras del salón, más por rutina que por sospecha. Y ahí fue cuando todo se volvió más confuso. La grabación de la hora exacta en que ella estuvo sentada estaba distorsionada. Justo desde que se sentó hasta que se levantó, la imagen tenía interferencias, como si alguien hubiera manipulado ese fragmento. Ningún otro video de ese día estaba así, solo ese. Un par de horas después, mientras estaba atendiendo a una clienta habitual, me llegó un mensaje anónimo. Número oculto. El texto era corto, directo. No hables de las marcas. Cuida tu lengua. Me paralicé. No sabía si era una broma de mal gusto o algo más serio. Borré el mensaje, pero me dejó helada. Nadie más sabía sobre las cicatrices ni sobre el objeto.
No lo había comentado con nadie, y entonces sentí ese zumbido otra vez. No en el celular, sino en el cajón. El objeto seguía ahí, y vibraba. No como un teléfono. Era más sutil, como si enviara señales. Esa noche ya no pude dormir. Cada sombra en mi cuarto me parecía alguien. Cada auto que pasaba por la calle me hacía mirar por la ventana. Al día siguiente fui directo al salón, decidida a tirar el objeto lejos. Pero al abrir el cajón ya no estaba. Busqué por todo el mostrador, abrí cada frasco, cada caja. Nada. Pregunté a mi compañera si había limpiado ese cajón y me dijo que no lo había ni tocado. Yo misma había cerrado con llave y no había señales de que alguien hubiera forzado nada. Fue como si ese objeto nunca hubiera existido. Pasé los días siguientes esperando que volviera. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba pasos. Revisaba las cámaras más veces de lo necesario. Pero ella no regresó. Ningún rastro. Como si solo hubiera aparecido esa vez para dejarme con todas esas preguntas. Cada tanto volvían los mensajes. Todos parecidos. Advertencias vagas, siempre con número oculto, siempre con la misma amenaza velada. Uno decía, no insistas. Otro, simplemente, ya fue suficiente. Me empecé a sentir perseguida, como si cualquier cliente pudiera estar observándome. Empecé a desconfiar de todo el mundo. Un día decidí contarle a una amiga muy cercana. Ella trabaja en una clínica privada y ha visto de todo. Les envoyé. Describí las cicatrices y lo que encontré. Me miró raro y me dijo que había oído de ciertos procedimientos experimentales, no oficiales, en los que insertan dispositivos cerca de la base del cráneo. Cosas de vigilancia, de rastreo, pero que no hay pruebas públicas, solo rumores. Eso me dejó peor, porque lo que vi no era un invento. Lo tuve en la mano, y esa mujer, quien fuera, no se comportaba como alguien cualquiera. Tenía miedo real, pero también sabía demasiado. Lo que me atormenta hasta hoy es que no sé si me metí en algo sin querer o si fui parte de algo planeado, porque me eligió a mí. Pudo haber ido a cualquier otro salón, pero entró justo al mío, en el único hueco libre de ese día, como si ya supiera, como si hubiera estado observándome antes. Me da miedo pensarlo, pero hay noches en que recuerdo cada detalle con una claridad que no tiene sentido. Cómo caminó, cómo se sentó, el tono exacto en que me dijo que tuviera cuidado, esa mirada que no buscaba ayuda sino advertirme de algo más grande. Con el tiempo los mensajes se detuvieron. Nadie más preguntó por ella. Nunca más volví a ver su cara, ni en la calle ni en redes. Intenté buscarla con las pocas pistas que tenía. Su aspecto, su voz, su forma de vestir. Nada. Es como si hubiera salido de una sombra y vuelto a ella. Pero no puedo evitar sentir que no fue una casualidad, que hubo una razón para que yo la atendiera, que me mostró lo que llevaba detrás de las orejas y dejó caer ese objeto a propósito, y que su advertencia fue más seria de lo que su tono dejó entrever. Desde entonces algo cambió en mí. Me volví más paranoica. Instalé cámaras nuevas, reforcé cerraduras, incluso contraté a un técnico para revisar si había micrófonos ocultos en el salón. Nada, todo estaba limpio, pero yo no me sentía segura. Había momentos en que estaba sola y sentía como si alguien estuviera parado justo fuera de mi vista. Una presión rara en el ambiente. No era miedo como cuando uno se asusta por algo puntual. Era otra cosa, como si alguien estuviera pendiente de cada cosa que hacía, midiendo si ya había hablado con alguien o si planeaba contar más de la cuenta. Un día, mientras barría después del cierre, vi algo pegado en la parte inferior de la silla donde ella se había sentado. Era un pequeño círculo plateado, casi invisible a simple vista. No era pegatina ni etiqueta de fábrica. Lo arranqué con cuidado y me di cuenta de que tenía una textura parecida al objeto que desapareció. Era fino, delgado, como una lámina. Lo envolví en papel aluminio y lo metí en una caja metálica. Esa noche lo escondí fuera del salón, en un lugar donde nadie podría buscarlo. Y al día siguiente las cámaras volvieron a fallar en la misma franja horaria. Eso fue lo último. Después de ese día nunca más encontré nada extraño. Ni mensajes, ni objetos, ni interrupciones en las cámaras. Todo volvió a una aparente normalidad, pero el recuerdo seguía ahí, clavado, porque todo había sido demasiado específico, demasiado silencioso y preciso para no tener un propósito. Ya no creo que fue un accidente, creo que fui parte de una prueba, o testigo de algo que no debía ver, y esa mujer, quien quiera que fuera, no vino buscando ayuda, vino a soltar un aviso, y se fue dejando a alguien más, yo, con el peso de saber algo que no se puede contar. Con el tiempo, lo único que me queda claro es que no fue un encuentro normal. A veces creo que ella estaba escapando de algo, o que ya no era del todo humana.
Me cuesta poner en Ninoisin palabras, pero había algo en su piel, en la forma en que evitaba mirarse, como si no quisiera reconocer quién era. Me pregunto si la estaban vigilando a través de esos implantes, si estaba marcada o rastreada. Y ahora, cada vez que una persona extraña entra al salón, me detengo unos segundos. La observo diferente, porque sé que si alguien como ella vuelve a cruzar esa puerta, esta vez no voy a estar tan desprevenida. Hay días en que casi me convenzo de que todo fue una exageración, que mi cabeza jugó conmigo, que los mensajes fueron una coincidencia, que el objeto tal vez ni existió. Pero basta con que vuelva a tocar esa silla, o pase por el lugar donde escondí la lámina metálica para que me regrese esa sensación rara en el pecho, como si algo no estuviera del todo cerrado, como si el capítulo aún tuviera una página más esperando ser escrita en cualquier momento. No me atrevo a deshacerme de lo que encontré. Me da miedo lo que podría pasar si lo hiciera. Algunas noches, justo antes de dormir, me viene a la mente su última frase. Hay personas peligrosas por ahí. No sonaba como una advertencia genérica. Sonaba como alguien que hablaba con conocimiento de causa, como si hubiera estado frente a ellas. O peor, como si ella misma lo hubiera sido, o al menos parte de algo más grande. No sé si quería protegerme, advertirme o usarme para dejar una pista. Y eso es lo que me tiene más inquieta. Porque si fue eso último, ¿a quién iba dirigido el mensaje? Hoy sigo trabajando en el mismo lugar. Atiendo a las mismas clientas de siempre, corto el cabello, escucho chismes, pongo música suave y actúo como si nada hubiera pasado. Pero no soy la misma. Ahora miro a cada persona nueva con otros ojos. Evalúo cada movimiento, cada reacción. Y aunque nadie más se ha comportado como ella, vivo esperando una señal, un error, algo que revele si estoy siendo observada. No le conté nada a la policía. No tengo pruebas de nada. Solo tengo el recuerdo de una mujer que parecía cargada de secretos y un objeto que desapareció sin dejar rastro. Nunca más hablé del tema. No volví a recibir mensajes ni ver fallas en las cámaras. Pero algo me dice que no fue casualidad, que su presencia ese día fue calculada. Y lo peor de todo es no saber si ella logró escapar, o si simplemente fue reemplazada. Desde entonces, cuando alguien me pregunta si he vivido algo extraño trabajando en el salón, solo sonrío y niego con la cabeza. Porque hay cosas que no se cuentan, no porque no quieras, sino porque nadie estaría listo para escucharlas. Y porque en el fondo, todavía temo que al mencionarlas, algo vuelva a activarse. Siempre pensé que esas historias de cosas raras en universidades eran exageraciones, leyendas urbanas que se cuentan para espantar a los de primer semestre. Pero lo que me pasó durante la semana de exámenes en la Facultad de Ingeniería de la UANL me hizo replantearlo todo. Aún hoy no sé si lo que viví fue algo espiritual, psicológico o algo que no tiene nombre, pero puedo asegurarte que no fue un simple efecto del estrés. Fue real y me marcó para siempre. Todo comenzó de forma muy sutil. Llevaba 3 noches sin dormir bien, repasando fórmulas, preparando proyectos, con los nervios al límite. Una noche, al salir del edificio después de estudiar con unos compañeros, creí ver algo desde el segundo piso. Una figura parada en la esquina del pasillo, donde las luces casi nunca sirven. No distinguí la cara, ni siquiera si era una persona. Solo supe que estaba ahí. Me giré un segundo para decirle a uno de mis amigos, pero cuando volví a mirar, ya no había nada. Me reí, hice una broma y seguimos caminando. Pero a partir de ahí empezó a repetirse. Durante el día, la veía de reojo en pasillos vacíos. Cuando bajaba las escaleras del edificio principal, me daba la sensación de que alguien me observaba desde arriba. La figura era siempre igual, alta, delgada, completamente negra, sin rostro, como una sombra densa en forma humana. Al principio lo atribuía al cansancio, a la presión de la semana, al hecho de que ya ni sabía qué día era. Pero lo más inquietante fue cuando empezó así, a aparecer en lugares donde no debía estar, como la cafetería. Un mediodía, mientras esperaba en la fila del comedor, miré hacia el ventanal que da a los jardines, y ahí estaba, parada entre los árboles. Nadie más reaccionó. Le pregunté a la chica detrás de mí si veía algo y me miró raro, como si estuviera bromeando. Esa fue la primera vez que me sentí realmente solo con esto, como si el asunto no fuera solo raro, sino personal. La figura no me hablaba, no se movía, solo me miraba, o al menos eso parecía, aunque no tuviera rostro. Con el paso de los días, las apariciones se volvieron más frecuentes. Me la encontraba en los baños del edificio, reflejada en los azulejos o al fondo de los espejos, justo cuando bajaba la cabeza para lavarme la cara.
Incluso la sentía cerca cuando subía solo por las escaleras, como si estuviera justo detrás de mí, siguiéndome paso a paso. Empecé a evitar ir solo a cualquier parte, aunque eso no ayudaba mucho. Ella seguía apareciendo, y solo para mí. No importaba si había más gente alrededor. Nadie más la notaba. Nadie reaccionaba. Las noches fueron lo peor. Dormía mal, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con ella. Al principio solo estaba de pie, inmóvil, observándome desde una esquina del sueño. Pero con el tiempo comenzó a acercarse. Una vez, en medio de un sueño muy claro, se paró frente a mí, lo suficientemente cerca como para tocarme, aunque nunca lo hizo. Lo más extraño era que, cada vez que se manifestaba, traía colgando de una mano una llave antigua, de esas oxidadas, largas, como de puertas que ya nadie usa. Nunca decía nada, pero su presencia lo llenaba todo. Desesperado decidí hablar con alguien. Fui a la unidad médica de la universidad y pedí una consulta psicológica. El doctor me atendió con amabilidad y me dijo que lo que estaba viviendo podía ser una manifestación del agotamiento extremo, que el insomnio, la presión académica y el estrés podían causar alucinaciones visuales o sensaciones de paranoia. Me recetó descanso, desconexión de las pantallas y meditación. Intenté seguir sus consejos. Dormí un poco mejor por unos días, pero la figura seguía allí, como si no aceptara ser ignorada. Un viernes por la tarde, mientras caminaba por la explanada casi vacía, un hombre mayor me detuvo. Era un sacerdote que había sido invitado para ofrecer orientación espiritual a los alumnos durante esa semana. Le conté parte de lo que me pasaba sin muchos detalles. Me escuchó sin interrumpirme y luego me dijo algo que no he olvidado. Hay cosas que no buscan hacer daño pero necesitan ser reconocidas. Lo que ves podría estar atado a este lugar. Me dio un pequeño folleto con oraciones de protección y me aconsejó que las hiciera cada noche, con fe y sin miedo. No era religioso, pero llegué a un punto en que estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Esa misma noche, antes de dormir, recité en voz baja las oraciones que venían en el folleto. Me sentí ridículo al principio, pero había algo en esas palabras que me daba cierta calma. Cerré los ojos esperando lo de siempre. Un sueño agitado y la presencia oscura al acecho. Pero por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin interrupciones. Me levanté desconfiado, esperando que fuera una simple coincidencia. Seguí con el mismo ritual durante las noches siguientes. No siempre era perfecto, pero sí sentí una diferencia. Las apariciones disminuyeron. Todavía la veía ocasionalmente en momentos aislados, pero ya no tan cerca. Ya no en mis sueños, ni parada, frente a mí. Más bien como un recuerdo, una sombra en el fondo de mi visión. Empecé a sentir que tenía cierto control, que podía protegerme. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Si esto estaba atado al lugar, tenía que haber una historia detrás. Me metí al archivo digital de la biblioteca y comencé a leer todo lo que encontré sobre la construcción del edificio de ingeniería. No había mucho, pero un detalle me llamó la atención. Hace varias décadas, durante la primera etapa, Melenodotes Obras, uno de los arquitectos desapareció sin dejar rastro. Su nombre estaba en los planos originales, pero no figuraba en las actas finales. Nadie hablaba de él, como si lo hubieran borrado intencionalmente. Lo más extraño es que en un blog viejo de exalumnos encontré una mención breve a una leyenda sobre el vigilante sin rostro. Decidí que si había algo más detrás de esto no podía seguir evitándolo. Una noche tuve un sueño lúcido. Lo supe porque era consciente de que estaba soñando. El entorno era el mismo pasillo oscuro del segundo piso, el mismo donde lo vi por primera vez. Y ahí estaba ella. Pero esta vez no solo observaba. Levantó la mano lentamente mostrando de nuevo esa llave oxidada. Luego señaló hacia una puerta al final del pasillo que no conocía. Una puerta de madera tallada que nunca había visto en la vida real. Me hizo un gesto para que la abriera. Me desperté empapado en sudor, con una sensación extraña en el pecho. Esa puerta no era parte del edificio. Nunca la había visto en ningún recorrido, pero la recordaba con una claridad que me dolía. Pasé todo el día distraído, mirando planos antiguos, fotos, tratando de encontrar alguna imagen parecida a lo que vi en el sueño. No encontré nada, pero había algo dentro de mí que no quería dejarlo ahí. Algo me empujaba a volver al edificio en la noche, a ir hasta ese pasillo aunque supiera que estaba solo. Esa misma noche regresé. Esperé a que todos se fueran y me quedé en la biblioteca hasta tarde. Salí por una puerta lateral y subí al segundo piso del edificio viejo. Las luces estaban apagadas y todo se sentía más pesado de lo normal. Caminé por el pasillo con el corazón acelerado y cuando llegué al final, obviamente no había ninguna puerta de madera tallada.
solo una pared lisa con pintura desgastada, pero al acercarme noté una marca muy tenue, como de algo que fue removido, algo que estuvo ahí y ya no está. Me quedé un buen rato ahí, parado frente a esa pared con la sensación de que algo me observaba desde adentro. De repente, esa sensación de calma que había ganado con las oraciones se fue. Volví a sentir el miedo crudo, ese que te agarra el estómago. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé las palabras del sacerdote. Sin miedo. Entonces en voz baja dije que no tenía miedo, que si esa figura necesitaba algo que lo dijera, pero que yo ya no iba a correr, que no iba a seguir huyendo de algo que ni siquiera podía explicarme. Y entonces lo sentí, una especie de alivio, como si una presión se levantara de mis hombros, como si todo el peso que me había estado siguiendo se disipara. No vi luces, ni sombras que se desvanecieran, solo silencio. Un silencio tan profundo que me hizo darme cuenta de lo ruidoso que había sido todo hasta ese momento. Me fui de ahí sin mirar atrás. No volví a soñar con la figura. No volvió a aparecerme en pasillos, ni en reflejos, ni en el fondo de la cafetería. Fue como si, al enfrentarla, algo se hubiera completado. Pasaron las semanas y volví poco a poco a la rutina. Mis amigos nunca se enteraron de lo que me pasó. Solo notaron que me veía menos tenso, más tranquilo. Supusieron que había superado el estrés de los exámenes. Yo dejé de hablar del tema, no porque quisiera olvidarlo, sino porque sentía que era algo que no todos podían entender. No era solo una experiencia rara, fue algo íntimo, profundo, algo que me tocó en un lugar al que ni siquiera sabía que se podía llegar. No quería arruinarlo con explicaciones que sé quedarían cortas. Algunos días por costumbre aún recito la oración antes de dormir, no porque tema que vuelva a aparecer, sino porque me recuerda que no estoy indefenso, que hay cosas que no se enfrentan con lógica ni con ciencia, sino con algo más interno, algo que tiene que ver con la voluntad, con la fe, con no dejarse consumir por el miedo. La figura, esa sombra sin rostro, me enseñó más sobre mí que cualquier profesor. Me mostró que el verdadero terror no siempre viene con gritos ni persecuciones, sino con silencio, soledad y persistencia. No volví a encontrar nada sobre el arquitecto desaparecido. El blog fue eliminado poco después de que lo leí, y nunca supe quién lo escribió. A veces pienso que todo lo que viví fue parte de algo más grande, que no fui el primero, que quizá otros también lo han visto y no lo cuentan por miedo al ridículo. Y otras veces pienso que fui el último, que esa figura necesitaba cerrar algo, encontrar un testigo que le permitiera dejar de aparecer, que la llave que siempre sostenía no era literal, sino simbólica, y que abrir esa puerta no era más que enfrentarme a mí mismo. Lo único que sé con certeza es que no fue producto del estrés. Pude haberlo creído durante los primeros días, pero después, no cuando lo vi con los ojos abiertos, no cuando sentí su presencia, no cuando supe sin entender por qué, que algo más estaba ocurriendo dentro de esos pasillos. No todos lo ven, pero hay lugares donde el pasado se queda atrapado, y a veces necesita que alguien lo escuche, aunque no tenga voz. Después de todo esto, empecé a ver el campus con otros ojos, no con miedo, sino con respeto. Entendí que cada espacio guarda memorias, que hay rincones que acumulan más que polvo y papeles viejos. La figura no regresó, pero a veces, cuando paso por el segundo piso del edificio viejo, me detengo unos segundos, no para buscarla, sino para recordarme a mí mismo que no todo en la vida tiene que tener explicación para ser real, que hay cosas que simplemente se viven y dejan su huella. Nunca compartí esto con nadie más allá del sacerdote, y ahora, aquí, al escribirlo, siento que cierro un ciclo. No busco convencer a nadie, no espero que me crean, solo necesitaba sacarlo de mí, porque callarlo también pesaba, no por miedo sino por respeto a lo que viví. La figura me acompañó en uno de los momentos más tensos de mi vida, y aunque su presencia era oscura, siento que su intención no era hacerme daño, era otra cosa, una forma de guiarme o de probarme. A veces, cuando la vida se pone difícil o vuelvo a sentirme perdido, pienso en esa noche frente a la pared donde debió estar la puerta, en la decisión de no correr, de enfrentarla, de mirar de frente lo que no comprendía. Y ahí me doy cuenta de que el miedo no desaparece con fórmulas o consejos. Se disuelve cuando uno se planta firme, incluso temblando, y dice: ya basta, no te tengo miedo. Esa frase tan simple cambió algo en mí que no supe nombrar, hasta mucho después. Hoy puedo decir que sobreviví a algo que no sé cómo definir. No sé si fue una presencia, una memoria, una entidad o solo un eco de una historia olvidada, pero sí sé que la enfrenté. Y desde entonces hay una parte de mí que ya no se quiebra tan fácil, no porque ahora entienda más, sino porque aprendí que la fe
no en lo religioso, sino en uno mismo, a veces es lo único que tenemos para sostenernos cuando todo lo demás se cae.